amigos, bueno, bienvenidos a este video nuevo donde voy a reflexionar algunas cosas. El tema de este video va a ser filosofía griega. Voy a hablar específicamente de los filósofos presocráticos, también llamados los primeros filósofos, que pertenecen a un tiempo que en el siglo VI a.C., en algunas colonias griegas, como por ejemplo Mileto, también en la zona de la Magna Grecia en Italia, que eran colonias más allá de la península griega, ¿no? Ahí surge la filosofía, en ciertas islas. Por ejemplo, en algunas zonas también de lo que hoy se conoce como la actual Turquía, o sea, el caso de Heráclito, por ejemplo, en Éfeso, ¿no? Distintas islas. Estos filósofos son muy importantes porque después, cuando escribe su Metafísica Aristóteles y los grandes filósofos que conocemos como Platón y Aristóteles, ellos van a encontrar un antecedente de todo el desarrollo de su pensamiento en esos otros filósofos, como un resultado. Es decir que 100, 200 años después, más de 200 años después de que empieza Tales y los primeros presocráticos a elaborar sus conceptos, van a venir los grandes filósofos griegos del periodo de oro a retomar lo que estos antiguos presocráticos, llamados también filósofos cosmólogos, fisiólogos o físicos, porque estudiaban la physis, que ¿qué es la physis? Sino la naturaleza que hoy conocemos, pero en un sentido mucho más profundo lo era en ese tiempo que para nosotros, que simplemente es, no sé, un conjunto de fenómenos, ¿no? Para ellos era como una cosa orgánica, inteligente, que organizaba todo. Un concepto vivo. Y tal era este concepto vivo que el autor que yo les voy a compartir hoy, que se llama Werner Wilhelm Jaeger, se escribe Jaeger con J, Jaeger, después se lo voy a escribir debajo en la descripción del video. Decía Jaeger que él tiene la idea de sus estudios, porque se dedicó, era filólogo. Los filólogos son los que estudian los textos originales del antiguo griego, antiguo latín, antiguo sánscrito, lo que sea. Son los que van a ir directamente a los textos para poder traducirlos, teniendo en cuenta todo el contexto de la época en que se escribieron, lo cual un filólogo es una persona ultra erudita, como Diels, como Krantz, como Burnet, como todos los que conocemos, que fueron los que elaboraron los fragmentos de los presocráticos, porque lo que se tienen son fragmentos. Importante esto, no tenemos obras enteras, son fragmentos atribuidos a estos filósofos que eran citados por filósofos como Aristóteles, escritores posteriores de la época de Grecia. Decían, bueno, Anaximandro dijo tal cosa, una frase, Heráclito dijo tal otra, y luego se elaboraron unos corpus que se van incorporando los distintos fragmentos y se dice, bueno, esto es lo que tenemos que quedó de Anaximandro, esto es lo que tenemos de Tales. Cuanto más antiguos, menos se tiene. De Tales se tienen muy pocos fragmentos. Entonces la obra de Jaeger
compone primero una introducción general a lo que era esta transformación del pensamiento. Y él viene a decir que en tiempos de, vamos a decir, de primeras épocas, cuando estaban los que se llamaban los poetas, como Homero, Hesíodo, ya había en germen una filosofía. Hoy cuando uno va a estudiar filosofía antigua, como me pasó a mí, no empieza estudiando a Tales y a Anaximandro y a Anaxímenes, sino que empieza estudiando a Homero. Pero Homero era un poeta, no era filósofo. Bueno, pero en los dioses homéricos, y luego más todavía en Hesíodo, ya se empieza a prefigurar un tipo de filosofía. Porque ya no es solamente la idea de un mito. Ya en el genio griego había en germen la idea, el pensamiento, el concepto, la racionalidad para poder interpretar y explicar el conjunto de los fenómenos de la naturaleza, del universo, de Dios y del hombre. Y cada vez se va haciendo más nítida la idea. Al principio muy mezclada con el mito. Entonces el famoso paso del mito al logos, es decir, desde la concepción del relato, que sería el mito, viene a decir palabra, narración, donde está todo como muy pictórico, muy artístico, muy embellecido con palabras y con relatos fantásticos, aparentemente, hasta encontrar el símbolo y el significado y el sentido vinculado a la experiencia observacional del universo en relación con el contenido de esos mitos. Y eso empieza a pasar a partir de la teogonía de Hesíodo, que fue el primer poeta que empezó a prefigurar una filosofía, aunque él mismo no fuera filósofo. Pero dice Giger, en su obra que se llama La teología de los primeros filósofos griegos, dice que ya en Hesíodo podemos ver un atisbo de una protofilosofía. Específicamente en la obra llamada Teogonía, que es una obra que quiere decir la generación de los dioses o el nacimiento de los dioses. ¿Está? ¿Qué trata la teogonía? Bueno, desde el principio, como pone como primero de todos al caos, o al Jaos, luego de lo cual se forma la tierra y el cielo, o sea, Urano y Gea. Son como los padres de todos los dioses. Pero en algún punto introduce a Eros como coetáneo a un primer Eros, no el Eros que conocemos con la flechita de Cupido, sino un Eros primordial, o sea, el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el principio que permite unir a los padres dioses, es decir, Urano y Gea, o sea, cielo y tierra, para que den lugar a la creación. Entonces, el amor para Hesíodo es un principio creador, un principio originario, es un dios, una divinidad, pero también es un principio, es decir, sobre el cual se crean las cosas. Esto es porque después, cuando veamos a los primeros filósofos griegos y veamos que se habla de Anaximandro, de Anaxímenes, de Tales, de Pitágoras, de Heráclito, todos van a estar buscando, ¿qué van a buscar todos? Todos van a buscar un principio. Todos tienen en común la búsqueda de un origen. Es decir, intentan encontrar un sentido de algo que forme todas las cosas, le dé sentido, le dé dirección, ¿no? Sobre la cual todas las cosas empiezan y terminan ahí. Eso se llama arché en griego, arché se escribe. Entonces, ¿cuál va a ser ese principio sobre el cual está formado todo? Ese principio va a ser para Tales el agua, para Anaximandro, Anaximandro va a ser el apeiron, es decir, lo indeterminado, un principio de algo que forma todo y que no es nada, pero todo está hecho de eso.
esa cosa que nada la limita, porque es infinita, es lo que forma, es como el espacio vacío del cual todas las cosas se hacen. Ese es el apeiron. Yo quiero contarles que en en un video que hice en mi canal, se llama La búsqueda filosófica de Dios, los remito al que quiera verlo, se lo recomiendo, se llama La búsqueda filosófica de Dios. Yo de alguna manera ya empecé a hablar de esto, que es lo que Giger dice, este pensador alemán, que en realidad obviamente yo lo tomé mucho de él cuando lo estudié, pero no solo de él, sino de muchas otras fuentes, porque en realidad Giger lo toma de los filósofos como San Agustín, en La ciudad de Dios. La idea, obviamente Justino es el primero, tengo un video, busquen un video mío que se llama Los filósofos griegos y el cristianismo, o el cristianismo y la filosofía griega. En ese video yo explico cómo Justino fue el primero, como formado en la filosofía griega y convertido al cristianismo, en tratar de encontrar un punto de conexión entre la creencia cristiana, la teología, la conformación de las ideas cristianas, con la filosofía griega. Hacer una amalgama, una conexión, un búsqueda. No es que están haciendo lo que hoy se llama eclecticismo, o más bien sincretismo y una ensalada donde vos... No, todo tiene sentido cuando lo estudiás en las doctrinas rosacruces, en las doctrinas masónicas, en los misterios, en la Iglesia Católica y su esfuerzo de razón y fe de 2000 años de filosofía, en toda filosofía occidental con distintas fuentes que busca conectar y encontrar una verdad de Dios, del universo, de las cosas, del mundo, siempre va a haber este sentido, es decir, una explicación racional de las cosas, donde conecte todos los elementos entre, por ejemplo, una fe y una filosofía. No es algo nuevo, es algo por lo menos que comienza en estas épocas. Y en el caso de los filósofos griegos que tenían su fe y sus dioses, van haciendo una transición y van dejando atrás la explicación mítica de los dioses para que esos dioses se transformen ya en conceptos, en ideas, en fenómenos, en lo que se llama la generación, la muerte, la disolución, la unión, la separación, ¿no? El amor no es solamente el sentimiento de dos dioses que se unen y forman hijos, de los cuales nacen generaciones, sino el amor va a ser también la idea como hoy entendemos cuando dos átomos se unen y se forma un nuevo elemento. Es decir, el amor va a ser un principio creador, unificador, transformador, generador, sobre todo. Y todo esto lo digo para irnos introduciendo a, bueno, una vez que Giger expone un poco esta introducción de Hesíodo y dice que Hesíodo ya tenía en germen la filosofía, la tesis de Werner Giger es que la teología que surge en tiempos cristianos con los padres de la iglesia y la teología que hasta el día de hoy tenemos cuando tratamos de explicar racionalmente o de comprender la naturaleza de Dios y sus cosas, estaba ya comprendida antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo, en los primeros filósofos griegos. Y que esos elementos que ellos logran atisbar y visualizar y ver en la divinidad, en lo divino, van a ir evolucionando, se van a ir elaborando en las filosofías de los estoicos, de los epicúreos, de los platónicos, de los neoplatónicos, de los aristotélicos, y luego van a ser tomadas todas esas ideas juntamente con el Dios judeo-cristiano, el Dios de la Biblia, y así se va a elaborar el concepto de Dios que hoy en día tenemos filosóficamente
en la cultura occidental. Ese Dios omnipotente, ese Dios que está identificado ya desde el tiempo de Tomás de Aquino y mucho antes con el ser. ¿Qué significa? Que todo de alguna manera está hecho en función de, como que la metafísica de las cosas tiene a Dios en su origen y en su principio y en su esencia, porque como decía Aristóteles, todo tiene una materia y una forma. Ahora bien, uno dirá, pero si todo está hecho de una materia y esa materia tiene como origen y es Dios, o se identifica con Dios, ahí tenemos un problema, porque estamos ante lo que se llamaría un panteísmo. Sí, o sea, el cristianismo no es panteísta. Bueno, entonces esta separación entre Dios y su creación la van a elaborar los filósofos como Tomás de Aquino y demás, ¿no? Van a establecer bien esa distinción. Ya otros filósofos cristianos, obviamente, para no caer en lo que se llama panteísmo. Que de hecho, si acaso, a mí nunca me asustó ni me preocupó el panteísmo. Como yo soy más bien monista, monista significa que creo en monos, o sea, uno, como los neoplatónicos. Para mí no hay un problema, no hay un gran problema entre separar la criatura y el creador, o la creación y el creador. Yo creo que están íntimamente ligados, pero para eso tenía que meterme en temas místicos y mucho más avanzados. Vamos a empezar por el principio. Yo no sé si voy a hacer más videos sobre este tema o sobre este libro en particular, que voy a repetir, se llama La teología de los primeros filósofos griegos. Pero al menos voy a comenzar como para darles un atisbo, para que ustedes después lo busquen. Yo lo subí en un grupo que tengo de Facebook, para que ustedes puedan buscar ese libro, o en una biblioteca o en una librería, donde se llama La teología de los primeros filósofos griegos, y la escribió en realidad Bernard Giger en 1936. En Escocia o en alguna zona de Inglaterra, no sé exactamente en qué parte de Gran Bretaña, en unas conferencias que se solían hacer todos los años, especialmente dedicadas al estudio del pensamiento griego en relación con lo divino. Así que estas conferencias fueron editadas en el año 46 en Estados Unidos, porque Giger fue un alemán que se emigró a Estados Unidos y adquirió la ciudadanía. Finalmente murió en Estados Unidos y su obra la hizo en Estados Unidos, pero él había empezado en Alemania. Y es uno de los hombres de estudios culturales griegos más conocidos del mundo, de las grandes figuras. Estamos hablando de un tipo que realmente conocía profundamente a los griegos, porque había estudiado sus textos en el idioma original, porque era filólogo y por lo tanto tenía acceso a la clave de las claves, que es qué dijeron los tipos. Porque una cosa es encontrar un manuscrito, que obviamente no hay ningún manuscrito de la época, pero sí son traducciones, versiones más nuevas de la Edad Media, por ejemplo, o del Renacimiento. Pero de ahí a encontrar qué es lo que quiere decir el filósofo, requiere una enorme cultura, un enorme conocimiento del contexto en el cual escribía lo que escribía. Y acá van a ver que el texto que les voy a compartir es muy complejo, porque obviamente denota toda la erudición, todo el conocimiento, la profundidad y la agudeza que tenía Giger para desentrañar estos conceptos. Entonces voy a hablarles de Genófanes, de Colofón, porque fue el origen, pero donde él nace. Y les voy a leer un poco del texto, les voy a ir haciendo comentarios para ver cuál es el concepto, la idea que tenía Genófanes como presocrático, como fisiólogo, como cosmólogo, como estos primeros filósofos del siglo VI a.C., donde empieza a desprenderse de la religión o de la visión religiosa para entender una visión filosófica, racional, que pueda entender qué es Dios, qué es lo divino.
Porque él va a ser famoso y célebre por sus fuertes críticas a los conceptos antropomórficos que tenían los griegos cuando veían prácticamente tal cantidad de defectos y cosas que tenían los dioses, que él dice, eso no va con la idea de Dios. La idea de Dios tiene que ser la idea de un ser superior a nosotros, por lo tanto que tiene capacidades, sabidurías, inteligencias, mucho, casi incomparables con las humanas. No puede tener defectos tan miserables, pensaba Genófanes, ¿no? Para introducirlos y que este video sirva para una profundización en Genófanes, vamos a empezar con la vida de él. Bueno, la vida de él es un hombre que emigró a las colonias de la Magna Grecia, que sería en Italia. Y una vez que él se instala en ese lugar, bueno, se cuenta que era un poeta que cantaba sus canciones, como los rapsodas, como hacían los que cantaban los poemas homéricos. Cantaba sus poemas. Y en esos poemas reflejaba su filosofía. Por lo tanto, no fue un filósofo in stricto sensu, o sea, totalmente así filósofo, sino que era poeta y su poesía reflejaba una filosofía. Pero no eran tratados de filosofía, como sí escribió, por ejemplo, una obra Anaximandro, que fue previo a él. Pero él recibió mucho la influencia de los milesios, de Anaximandro, Tales y Anaxímenes. Vamos a ver qué es lo que lo caracteriza al señor Genófanes. Genófanes fue un revolucionario intelectual. Vamos a ver. Yo sé que a muchos no les suena la palabra, porque les suena a Platón, Aristóteles, pero ustedes tienen que pensar que Platón, Aristóteles tenían en cuenta la influencia, ellos recibieron la influencia, en el caso de Platón especialmente la influencia de Parménides y Heráclito, pero antes de Parménides y Heráclito, o paralelos a ellos, estaban filósofos como este, que obviamente después van a ser citados por muchos otros, como Aristóteles mismo. Es decir, son escuelas de pensamiento que se influyen mutuamente. Entonces, hoy no seríamos lo que somos sin un Genófanes. No pensaríamos con la lógica que pensamos. Muchos de nuestros prejuicios, nuestras ideas, muchas de las cosas que hoy tenemos como comunes, como normales de nuestra cultura, están originadas en estos tiempos, en estas épocas. Cada centímetro, cada momento, cada segundo, espacio, hora y minuto y semana y año de este siglo VI y V antes de Cristo en Grecia, en estas colonias y en Atenas, va a significar como si dijéramos un Big Bang, es decir, como un punto en el cual comienza algo que no terminó más. O sea, hasta el día de hoy siguen las consecuencias. ¿Se entiende por qué? Poner la lupa y la mirada en un filósofo que quizá ustedes no conocen, como Genófanes, pero que ahora van a conocer, y saber que decía que era un hombre que tenía pensamientos análogos a Anaximandro, a Tales, a Anaxímenes, a Pitágoras, a Parménides y demás, hace pensar que dice, bueno, entonces vamos a ver cuál es la innovación. Porque ustedes piensen que para cada descubrimiento científico, hoy que tanto adoramos la ciencia materialista, hubo un tipo que dio el primer paso, y a veces lo dio en la antigüedad. Y eso fue retomado después, como una idea antigua y revitalizada. Genófanes, entonces les decía, fue un revolucionario intelectual. Los filósofos anteriores habían expuesto sus nuevas concepciones de la realidad. Estoy hablando de los anteriores, me refiero a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Acuérdense, Tales pensaba que todo estaba hecho de agua, o por lo menos era el principio universal, lo líquido. Anaximandro pensaba en un principio que no tenía forma, que era lo indeterminado, y lo ilimitado, lo indefinido, que era el apeiron, que todo estaba hecho de eso. Y el señor Anaxímenes pensaba que era el aire, el principio unificador de todas las cosas, el que daba origen, o sea, el arjé, que yo les dije que era de lo cual las cosas estaban hechas.
ese arjé va a ir evolucionando hasta la idea del Dios cristiano en la filosofía católica, que va a ser la idea de un Dios con un montón de atributos filosóficos. Pero eso va a venirse gestando, no solo desde Platón y Aristóteles, que es lo que retoman San Agustín y Santo Tomás de Aquino y demás, sino que ya va a tener su germen en estos filósofos presocráticos. O sea, muchos siglos antes. Y acá estamos en el nacimiento de todo esto. Los filósofos anteriores habían expuesto sus nuevas concepciones de la realidad a sus contemporáneos como un todo bien unido y redondeado. Estamos hablando de estos que yo les nombré, Anaximandro. Pero Genófanes era un hombre de una índole de todo punto distinta. Que se percató de la devastadora novedad del intento de los filósofos, que era este salto racional, y proclamó en alta voz que era irreconciliable con las maneras de ver tradicionales. O sea, él decía, este impulso nuevo de la filosofía, este impulso racional, no va con todos los mitos. Acá tenemos que dar una separación. Nosotros estamos hablando de otra cosa. Quería manifestar Genófanes, del cual solo tenemos fragmentos, no tenemos obras completas de él. Solamente fragmentos son citas de filósofos posteriores o escritores que decían, Genófanes dijo, y estaba la cita, ¿sí? Por eso conocemos el pensamiento de Genófanes. La tradición intelectual y moral dominante a la sazón, en ese tiempo, no tenía un representante más señalado que Homero. O sea, Homero era como el padre, ¿no? Todos estudiaban de Homero y se nutrían, aprendían de Homero. Por quien había sido educada toda la Hélade. O sea, todos los griegos estudiaban a Homero, leían los poemas, la Ilíada, la Odisea. Y Platón decía que era así en ese tiempo, ¿no? Genófanes pensaba lo mismo. Para él era Homero el hombre, decía Genófanes, y cita, esta es la frase que dice Genófanes, de quien todos los hombres han aprendido desde el comienzo. Ese es Homero. Estas palabras revelan una clara percepción de la todopoderosa autoridad de Homero dentro del área entera de la cultura griega. Y fue precisamente a causa de esta percepción por lo que Genófanes se sintió obligado a atacar a Homero como el principal sostén de los errores que prevalecían en este momento. O sea, él decía, Homero está bien, nos educó a todos, pero también nos llenó de errores la cabeza. Es como un salto, como decir, sus miradas de los dioses, toda esta cosa que transmiten los poemas, esta mitología, nos confunden totalmente acerca de la naturaleza de la divinidad. Porque Dios no puede ser un tipo que se enoje, alguien como Zeus, por ejemplo, en el sentido que, por ejemplo, engañaba a su mujer con todos los seres que había en el universo prácticamente. Lascivo, pasional, rencoroso, vengativo, bueno, miserable en algunas actitudes, ¿no? Cuando entonces, si yo tengo un ideal y los dioses son menos que el ideal, entonces no puede ser. Es que no le cerraba a Genófanes esa explicación de Homero, por eso era crítico. Acuérdense que después, cuando Platón escribe La República, echa a los poetas de la República, porque dice, los poetas deforman con sus inventos, porque es irracional lo que están diciendo. Los ejemplos que están dando son malísimos para la gente. No están dando una buena educación en valores. Porque si los niños ven esas historias, bueno, van a terminar deformes. Haciendo cosas que son atroces, propias de los dioses, que eran unos degenerados, por ejemplo, no sé. Y
y de valores defectuosos. Y eso mismo lo va a retomar después San Agustín, casi 1000 años después, cuando hace La ciudad de Dios, donde él mismo critica el teatro y todo lo que hacían los romanos, porque dice, todo eso da malos ejemplos a la juventud, porque son todas cosas deformes, cosas con disvalores que hay en los protagonistas de esas obras de teatro. No están transmitiendo algo elevador al niño, al joven o a la sociedad en general. Entonces es como que ahí viene el principio de la idea de la censura, ¿no? La censura que ha estado muy fuerte en la iglesia durante siglos. Es decir, esto no va acorde a los principios, a lo que hay que enseñar para elevar al hombre. Esto degrada al hombre, ¿no? Después lo vamos a ver cuando yo hice un video sobre Plotino y la belleza. Está el ideal de belleza, ¿no? Y él rescata que esa belleza es una belleza espiritual. Y para Platón, para Plotino, para San Agustín, y quizá para el mismo Genófanes, que estaba antes que todos ellos, obviamente no hay belleza en un mal acto. Un dios o una persona o un héroe que hace algo maligno, eso no es algo bello, por lo tanto no es algo artístico, no es algo que pueda ser rescatado como para ser transmitido y reproducido miles de veces como las obras de teatro. ¿Por qué? Porque transmite algo malo. O una pintura expuesta o una escultura expuesta para mostrar algo malo, algo que enseña mal. ¿Se entiende lo que tenían en la cabeza un Genófanes, un San Agustín, un Platón? Bueno. Estas palabras revelan una clara percepción de la todopoderosa autoridad de Homero. Y fue precisamente a causa de esta percepción por lo que Genófanes se sintió obligado a atacar a Homero, como el principal sostén de los errores que prevalecían. En este momento estalló como conflicto descarado el antagonismo latente entre el nuevo pensar filosófico, ahí se choca lo que se llama el mito y el logos, ¿no? O sea, la fe y la razón, vamos a decir, la religión y la ciencia, la religión y la filosofía, ¿no? Lo irracional y lo racional. Eso que fue como un proceso evolutivo y que después la Iglesia, en el Concilio Vaticano II y obviamente tras el legado de Santo Tomás de Aquino, pero después en lo que ha trabajado Benedicto XVI, Juan Pablo II y hasta el mismo Papa actual, han trabajado la idea de que fe y razón tienen que estar íntimamente ligadas, ¿no? Y que el cristiano no debe ser un irracional que cree por fe, sino que cree por fe y por razón. No te salva la sola fe, sino la comprensión y las obras, ¿no? Pero hay que entender en qué creo yo, como decía San Agustín. Creo para entender y entiendo para creer. Credo ut intelligam era la máxima de la Edad Media que había instalado San Agustín. Todos los filósofos cristianos y católicos buscan entender aquello en lo cual creen. Y entonces ahí es donde Genófanes mismo se plantea, dentro de su, siendo no cristiano, pero en su mundo religioso griego, qué sentido tenía creer en las cosas que decía Homero. Entonces hay un salto hacia el logos, hacia la razón. El choque fue inevitable. Mientras que los pensadores que habían abierto el camino a la nueva filosofía no habían presentado polémicamente sus descubrimientos, Genófanes hizo del mundo del mito el punto local de su oposición. O sea, los demás habían hablado y bueno, sin enojarse demasiado con los dioses, los mencionaban, ¿no? Como principios también, ¿no? Pero él directamente es como que hay como uno se enfrenta a la religión griega, ¿no? Sobre todo representada por Homero y sus poemas, que era lo que todos estudiaban.
Estudiaban, leían, reproducían y se enseñaban y se empapaban de esa cultura que transmitía Homero en esos poemas. Entonces, no carecía Xenófanes de razón el que él, el poeta, fuese el único en ver en tal situación lo que ésta implicaba de presagios desastrosos para toda la poesía anterior. Le parecía evidente de suyo que el poeta era el único verdadero educador del pueblo y su obra la única autoridad auténticamente responsable de toda paideia. Y así fue con Xenófanes, con quien empezó la tarea de hacer deliberadamente la transfusión de las nuevas ideas filosóficas a la sangre intelectual de Grecia. ¿Sí? Es característico del efecto de la filosofía jónica. Acuérdense que la filosofía jónica sería la zona donde era las Magna Grecia, las colonias griegas en lo que hoy es la actual Turquía y las islas, en el mar Jónico, ¿no? Es característico del efecto de la filosofía jónica, ahí estarían Tales, Anaximandro, Anaxímenes, que yo lo había nombrado, los Milesios. Dice, es característico del efecto de la filosofía jónica sobre los espíritus contemporáneos, más ilustrados, el hecho de que el problema de Dios sea central para Xenófanes. Es esto la mejor prueba de la profundidad con que las nuevas doctrinas sobre el origen del mundo habían penetrado en el dominio de la religión. Naturalmente que Anaximandro tuvo que sentir su propia oposición a las deidades antropomórficas. Cuando Anaximandro habló de un principio indeterminado, Lapeiron, ya estaba alejándose de las ideas de los dioses, porque está hablando de algo casi como un principio abstracto, ¿no? Racional, que supone el ordenamiento de todas las cosas, el Apeiron. Tuvo que sentir su propia oposición a las deidades antropomórficas de la tradición cuando afirmaba audazmente que lo ilimitado era lo divino, rehusándose así a permitir que la naturaleza divina tomase la forma de distintos dioses individuales. Pero es recién Xenófanes, ¿no? Estamos hablando, acuérdense, de siglo VI antes de Cristo, donde vivió Xenófanes hacia el final del siglo VI, principio del siglo V. Es Xenófanes el primero que declara la guerra a los viejos dioses. Con estas impresionantes palabras le voy a citar frase de Xenófanes que dice así: un dios es el sumo entre los dioses y los hombres. Ni en su forma, ni en su pensamiento es igual a los mortales. Ya está concibiendo, introduciendo la idea de un Dios supremo que no se parece a esos dioses tan miserables que planteaba Homero, tan defectuosos, y que no se parece en la forma ni en el pensamiento a los mortales. Es decir, que los dioses estos mortales, no mortales, perdón, dioses antropomórficos con forma humana que concebían los griegos, Xenófanes habla de un Dios que no es así, que no es como esos dioses. Y por eso es que habla de una teología. Giger dice, ya ahí está en germen una teología, se está hablando de ese Dios que después va a tener el cristianismo y todo Occidente, ¿no? Como una elaboración suprema metafísica que no tiene nada que ver con los elementos humanos. O sea, está muy encima de eso. Xenófanes con esta negación da a su saber de reciente descubrimiento una dirección fija y una fuerza impulsora de que carecía hasta entonces. Estas son palabras que se adueñan de la imaginación de los hombres mucho más fácilmente
que las de Anaximandro. A pesar del genio con que éste dio primera expresión al saber, la idea del apeiron como lo indeterminado que forma todas las cosas en Anaximandro. Lo ilimitado era la idea que decía Anaximandro, que era el arjé. El origen de todo está en lo ilimitado. Es un concepto que elaboró Anaximandro. Y Genófanes ya tenía esa influencia, ¿no? Esa idea de que Dios no puede ser un tipo, o sea, una persona que de pronto se enoja, duerme, come, tiene celos, tiene envidia. Genófanes no solo se decidió a dar a su mensaje de forma poética, además aplicó conscientemente su sagacidad filosófica al mundo entero de los dioses antropomórficos de Homero y Hesíodo, mundo que había pasado anteriormente por un palmario hecho histórico, pero que ahora estaba agonizando. Estaba agonizado. En los dos versos citados, estos versos que yo recién cité, sobre cómo es Dios, diferencia con los mortales, se hace de la repercusión del nuevo saber sobre las viejas divinidades algo por primera vez explícito, no solo en sus aspectos positivos, sino también negativa y críticamente. La intuición filosófica de un único fundamento del mundo. Todos estos filósofos intuían que había algo que era el fundamento del mundo. Entraña naturalmente nuevos enigmas más difíciles que aquellos a los que da respuesta. El propio Genófanes señala en otro pasaje que incluso cuando se ve la verdad, este saber no da nunca a quien lo posee completa certeza de su validez. Sobre las más altas cuestiones tiene siempre que estar esparcida la duda. Eso es muy propio de la filosofía. Esta penetrante intuición, que aunque teñida de resignación está aún muy lejos del absoluto escepticismo de siglos posteriores, aparece inevitablemente siempre que el hombre empieza por primera vez a razonar sobre estos problemas. Pero una cosa al menos es segura para Genófanes. El espíritu humano es una forma inadecuada para comprender por medio de ella esa infinita unidad que lo gobierna todo y en que los filósofos han reconocido el principio de todas las cosas. O sea, tiene que ser algo mucho más grande, ¿no? Ese Dios. Nunca se le ocurre a Genófanes insinuar que Dios pudiera carecer totalmente de forma. O sea, no es que es lo indeterminado, como decía Anaximandro. Es significativo que durante todo el tiempo en que los griegos dirigieron su atención filosófica a estos temas, fue el problema de la forma, morfé en griego, de lo divino, un problema que nunca perdió su importancia. O sea, ¿cuál es la forma de Dios? Siguió siendo siempre una parte esencial del problema sobre la naturaleza de los dioses. Y en la filosofía estoica cobró nuevo empuje con la doctrina de la inmanencia de Dios al mundo. O sea que Dios está dentro del mundo. En los estoicos, ¿no? Que se representaba como una esfera. El mundo es una esfera y Dios está dentro de la esfera. Pero Genófanes no da expresión a sus puntos de vista sobre la forma divina en términos positivos. No dice Dios es así. No dice que el mundo es Dios. De suerte que la forma de Dios sería simplemente la forma del mundo. Pues a Genófanes no puede despacharse con la palabra panteísta. No se puede decir que era panteísta. Se limita a abrir el camino a una concepción filosófica, negando que la forma de Dios sea humana. Dice, yo le voy a decir más bien, esto no es así. No le voy a decir cómo es, pero así no es. Un tipo que se enoja, que es infiel como Zeus, que es envidioso como una diosa que
le molesta porque hay una más linda que ella y la convierte en piedra a una humana. No, eso no puede ser Dios. ¿No? Eso es lo que quiere hacer Genófanes, o por lo menos lo que nos llega a nosotros, que es marcar la diferencia. No va a decir cómo es, va a decir Dios no es así. Con lo cual está entrando en una tradición larga y profunda, que es la que se llama mística apofática, es decir, definir a Dios por la negación, es decir, no puedo decir lo que es, pero puedo decir lo que no es. Y solamente eso puedo decir. En otros respectos conserva el convencional pluralismo griego. Por razones incomprensibles, los escritores cristianos han tendido a ver su propio monoteísmo, o sea, han visto monoteísmo en la proclamación que hace Genófanes del Dios uno. Sí, Dios, Genófanes habla de un Dios. Entonces los cristianos dijeron, mirá, está hablando del Dios nuestro. Es el Dios único. Pero Genófanes, a la vez que exalta a ese Dios, como que es más que humano, también lo califica explícitamente del más grande entre los dioses y los hombres. No dice que es el único. Por lo tanto, no era monoteísta. Esta manera de hablar, con su yuxtaposición polar de los dioses y los hombres, sigue las viejas fórmulas épicas. No obstante, aún continúa, o sea, afirmando con toda claridad que además del Dios uno, tiene que haber otros, exactamente como hay hombres. Por otro lado, sería erróneo concluir que estos dioses tienen que ser los antropomórficos de la épica, que se alinearían mano a mano con el sumo Dios uno, permitiendo a Genófanes llegar a un compromiso con la religión popular. Más plausible es pensar en la sentencia de Tales de que todas las cosas están llenas de dioses. Es una frase que decía Tales, de Mileto, que se logró rescatar y que creo que la destaca mucho Platón, que es misteriosa, ¿no? Todas las cosas están llenas de dioses. O en la doctrina de Anaximandro sobre el fundamento prístino divino y uno y los innumerables dioses, esto es, los innumerables mundos que se han generado. Anaximandro creía en muchos mundos, como si fueran hoy lo que llamamos dimensiones, ¿no? Él les llamaba cielos. Aun cuando no tengamos razón alguna para atribuir a Genófanes ningún dogma específico de esta índole. En todo caso, el Dios uno, que todo lo abraza, es tan enormemente superior a todas estas otras menores fuerzas divinas que él solo podía parecerle realmente importante a Genófanes. Pero Genófanes va aún más lejos en su barrer con todo resto de antropomorfismo. O sea, quiere sacar todo de forma humana. Antropomórfico quiere decir antropos, hombre, morfé, forma. Es decir, no puede ser que ese Dios supremo, ese Dios único por sus características, sea un Dios con características humanas. Eso es algo que le choca a Genófanes. Escribe que Dios ve como un todo, piensa como un todo, esto dice Genófanes, ve como un todo, piensa como un todo, oye como un todo. La conciencia de Dios no depende, pues, de órganos de los sentidos, ni nada comparable.
Fíjense que cuando vemos con los sentidos no vemos un todo, vemos partes. Por otro lado, el Dios de Xenófanes está indiscutiblemente imaginado como un ser consciente, personal, hecho que lo distingue de lo que Anaximandro llama lo divino, porque Anaximandro pensaba en un Dios como un principio formador de todas las cosas, indeterminado, del cual todas las cosas toman forma, pero no tenía nada de personalidad. No era alguien, era lo divino, no un Dios. El intento filosófico de despojar a los dioses de sus formas, que ve Stenzel en la concepción de Anaximandro, es absolutamente extraño a Xenófanes. Para Xenófanes hay una forma, existe una forma. Para Anaximandro no, es la informa, lo sin forma. Pero para Xenófanes lo divino, el arjé, el principio, tiene una forma. El hecho de que Xenófanes hable con toda precisión del Dios uno, que es más que todos los restantes, es difícil de explicar como una simple vuelta al lenguaje poético tradicional. Nadie se sentiría inclinado a decir de lo ilimitado ese Apeiron de Anaximandro, que ve como un todo, piensa como un todo y oye como un todo. Como que ve, piensa y oye. Para Anaximandro eso no existía. Además, Anaximandro, a diferencia de Xenófanes, no ataca a los dioses para suplantarlos por su propio ser divino. No se mete contra los dioses de la mitología. En cambio, nadie duda de que Xenófanes le ora a su Dios. O sea, cree en ese Dios. Le reza a ese Dios. Por lo tanto, es alguien que escucha, que ve. Podríamos estar seguros de ello, aun cuando no tuviésemos su elegía del banquete, que es una poesía que escribió, para mostrarnos qué sería, y directamente pone en práctica las ideas que él creía. O sea, que él era un ser religioso, Xenófanes, no era solo un filósofo. Estas ideas continúan, sin embargo, desplegándose en ruda oposición a la fe que prevalecía, tal como si intentasen llegar a ser una fe que prevaleciera ella misma. Vamos a ver una frase de Xenófanes donde habla de Dios. Dice Xenófanes de Dios. Esto dice Xenófanes textualmente de Dios. Siempre permanece en el mismo lugar sin moverse. Esto es bien, que después lo va a tomar Parménides fuertemente, ¿no? Esta idea. Siempre permanece en el mismo lugar sin moverse, ni es propio de él moverse acá y allá, cambiando de lugar. No es móvil. Entonces, punto fundamental de la metafísica. Si algo se mueve, no puede ser Dios ni el principio ni el ser, porque en un momento es y después deja de ser, porque ya tiene otras características, cambió. Y Dios no puede cambiar, porque sería sino un ser que empieza y termina, sería un ser finito. Aquí Xenófanes critica de nuevo la representación homérica. En Homero la velocidad de movimiento de los dioses está concebida como una verdadera señal del poder divino. Por ejemplo, viste que esos dioses se mueven a gran velocidad, como Hermes, por ejemplo. Xenófanes, en cambio, requiere que su Dios no sea así veloz, sino que tiene que ser inmóvil. Pues ve en esta inmovilidad un signo de la más alta dignidad, porque no se mueve, no necesita moverse, no tiene que andar corriendo de un lado para otro. Como resulta claro de las palabras, ni es propio de él moverse, dice Xenófanes. Nos encontramos de nuevo con la misma intuición religiosa en las estatuas y pinturas contemporáneas que representan los dioses sentados en toda su majestad sobre tronos. En ese tiempo se representaban sobre tronos, aunque como es natural los artistas hubieron de expresar esa intuición en términos antropomórficos, decía la figura de un dios. Pero la idea de un trono es la idea de inmovilidad.
Pero además, la idea de la absoluta calma e inmovilidad de Dios conduce inevitablemente a una bien diferente concepción de su manera de actuar sobre las cosas. Fíjense que en la Edad Media a muchos reyes, que se los consideraba de origen divino, a los reyes, fíjense, se les escribía una carta y se decía su serenísima majestad. Su serenísima majestad. Y la palabra sereno es un adjetivo que era muy propio de seres muy nobles, porque la serenidad implica la inmovilidad, la quietud, el no andar corriendo de un lado para el otro movido por las cosas, como que todo te controla, todo te condiciona, vos sos lo indeterminado, sos lo absoluto, nadie te va a decir para dónde ir, por eso sos inmóvil, todas las cosas se mueven por vos. El primer motor inmóvil de Aristóteles. La idea de la absoluta calma e inmovilidad de Dios conduce inevitablemente a una bien diferente concepción de su manera de actuar sobre las cosas. Y dice Genófanes así: mas sin esfuerzo, ese Dios pone todas las cosas en revuelo con el solo poder de su mente. Miren lo que está diciendo. No se mueve, con la mente hace las cosas. Fíjense qué brillante Genófanes al descubrir esto o plasmarlo en sus poemas. Esta conjunción de omnipotencia, o sea, todo poder, y no moverse, inmovilidad, reposo, es de enorme importancia para allanar el camino a la idea de Dios con que nos encontramos en años posteriores. Ese Dios que se va a ir desarrollando en la filosofía griega y luego en la cristiana. En el acto pensamos en el motor inmóvil de Aristóteles, idea que tiene realmente su origen acá, en Genófanes, porque Aristóteles va a retomar después a Genófanes. La doctrina de Aristóteles intenta hacer más plausible esta noble concepción de la acción divina sobre el mundo. Adoptando, porque Aristóteles habla de un primer motor inmóvil, ¿no?, en su metafísica, adoptando la fórmula platónica, esto lo voy a leer porque está en griego, dice kinei hos eromenon, que mueve todas las cosas, ¿no? En Esquilo encontramos una prueba, fue un poeta trágico, el primer gran poeta trágico fue Esquilo de esa época, ¿no? Encontramos una prueba muy anterior del poder y vigor de la idea, especialmente la gran plegaria que le hace a Zeus en las Suplicantes. Aparece una plegaria a Zeus y dice: el poeta pinta la divina dominación en una forma, o sea, el poder divino, en una forma que revela no solo la significación crítica que tuvo para una concepción más pura de Dios la iniciativa de Genófanes, sino también la significación religiosa positiva de esta para su propio tiempo. La noción de que Dios puede hacer oscilar el mundo simplemente con el poder de su espíritu, o sea, de su mente, pasa de la esfera cósmica a la ética. Y acá aparece en un verso de Esquilo que dice en la súplica a Zeus, dice: de las altas torres de sus esperanzas derriba a los pobres, míseros mortales, sin revestirse de las armas del poder, pues los dioses obran sin esfuerzo. Mírense, los dioses obran sin esfuerzo. Desde sus altos tronos sagrados, hacen de algún modo que sus pensamientos vengan a ser reales todos en el acto. Esto es maravilloso. O sea que el poder de los dioses está en su mente. O en todo caso el poder de Dios, ya que estamos viendo la idea del Dios superior que veía Genófanes. Repito, de las altas torres de sus esperanzas derriba a los pobres,
míseros mortales, ese Dios, sin revestirse de las armas del poder, pues los dioses obran sin esfuerzo. Desde sus altos tronos sagrados hacen de algún modo que sus pensamientos vengan a ser reales todos en el acto. Maravilloso. Entonces, sigamos con Genófanes. El expresivo pero casi prosaico de algún modo hacen, ¿no?, pos de Esquilo muestra que a Esquilo le mueve. Acuérdense, Esquilo es contemporáneo de Genófanes, pero era un poeta trágico. Y acá lo que hace Giger es comparar las ideas de Esquilo como poeta trágico con este otro poeta que hacía poemas y cantaba, que era el señor Genófanes. De algún modo Esquilo muestra que a Esquilo le mueve una grande y difícil idea que le resulta fácilmente perceptible a su sentimiento religioso, aunque su razón no puede alcanzar el cómo de esta actividad. ¿No es este el único lugar en que el poeta revela que le han influido directamente el pensamiento filosófico y los descubrimientos científicos contemporáneos? Cuando imagina los divinos poderes morando en lo alto, sigue aferrado a la vieja concepción de los dioses entronizados en el cielo. Pero debemos tener presente que incluso Genófanes concibió su idea del Dios uno alzando los ojos al cielo, así dice en su poema, como dice justamente Aristóteles, o sea, trayendo la divina unidad ante su propia vista. Todavía necesita la forma de alguien arriba, en el cielo, supremo. Según el filósofo Augusto Comte, el fundador del positivismo, el estado metafísico que sigue después del estado mítico, del desarrollo intelectual, para ser superado a su vez por la ciencia positiva, es el crisol crítico por el que tiene que pasar la conciencia mítica. No necesitamos discutir el valor del sistema entero de Comte como aportación a la historia intelectual, dice Giger, pero al menos nos ayuda a formular la relación entre la religión mítica y el pensamiento metafísico de Genófanes en una forma perfectamente congruente con el genio de este último. En Genófanes se vuelve plenamente consciente el lado crítico de la nueva teología filosófica. La idea de un ser omnipotente que trasciende todos los demás poderes del mundo. Incluso a los dioses mismos. Era una idea que ya los últimos escritores épicos habían asociado con la de su más alto dios. En el libro 8 de la Ilíada de Homero, por ejemplo, el poeta Homero hace a Zeus decir a los otros dioses. Así dicen: hace a Zeus decir a los otros dioses. Y si trataseis, esto está citado de la Ilíada de Homero, y si trataseis de tender una cadena de oro desde el cielo y de tirar de ella todos vosotros, dioses y diosas, ¿no lograríais derribar al gran consejero Zeus de su cielo en la llanura por mucho que os esforzaseis? Es decir, la idea de que un dios es supremo por sobre todos los demás dioses es lo que va en germen la teología de estos griegos, a lo que después se va a desarrollar en el concepto del Dios cristiano, que es la fusión entre el Dios judeo-cristiano, Dios de la Biblia, con la filosofía griega. Y si trataseis de tender una cadena de oro desde el cielo y de tirar de ella todos vosotros, dioses y diosas, no lograríais derribar al gran consejero Zeus de su cielo en la llanura por mucho que os esforzaseis. Pero yo, si se me ocurriese tirar hacia arriba, yo podría levantaros a todos vosotros juntos con toda la tierra y el océano y atar la cadena a uno de los picos del Olimpo y dejaros balanceándoos, dice Zeus. Poder supremo. Aristóteles cita este pasaje como la primera insinuación, dice Aristóteles,
del poder del motor inmóvil en la primitiva historia del pensamiento griego. Es decir, es el Dios que hace mover a todos los dioses. No, a todas las cosas. Todas se mueven por él. Obviamente en forma poética, lo dice Homero, ¿no? Después lo desarrolla como un concepto filosófico Aristóteles. Pero la forma demasiado humana de esta imagen le había chocado a Xenófanes. Le parecía infantil. En su siglo, aún no habían aprendido los pensadores a andar a casa de sus más antiguos precursores. El dios de Xenófanes no tenía necesidad de mover la cabeza como el Zeus homérico para hacer que el Olimpo se estremeciese de terror. Únicamente la frase non freni panta kradainei, eso está en griego, delata la inconsciente persistencia de la vieja tendencia homérica a humanizar lo sublime. Los fragmentos dan además una prueba característica de la crítica que hacía Xenófanes del antropomorfismo. Vamos viendo más fragmentos de Xenófanes. El poeta Xenófanes encuentra su tarea más fácil que en ninguna otra parte en el reino de la ética, donde ya estaba preparado el camino, sobre todo por la progresiva moralización de los dioses durante el siglo VI. Y dice así Xenófanes: Homero y Hesíodo, o sea, los grandes poetas de la mitología, ¿no?, dicen que los dioses hacen toda clase de cosas que los hombres considerarían vergonzosas. Los dioses son adúlteros, infieles, roban, se engañan unos a otros. Eso dice Xenófanes. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Dice, no le entra a Xenófanes la idea. La divinidad tiene que estar libre, ciertamente, de toda flaqueza moral que hasta los hombres consideren censurable. Es este un punto que estarían de acuerdo Xenófanes y todos sus contemporáneos más reflexivos. Pero él no se contenta con victoria tan fácil. Lanza otro ataque contra la raíz misma de las teogonías épicas y dice esto Xenófanes. Le cito textual. Dice Xenófanes: pero los mortales suponen que los dioses están sometidos a la generación, o sea que nacen. Los visten de ropas como las suyas y les prestan voz y rostro. Es decir, los hacen a su imagen y semejanza, dice Xenófanes. Y para él esto es absurdo. La idea de lo que no tiene principio ni fin, con que había caracterizado a Anaximandro a su divinidad, la idea de lo apeiron, lo indeterminado, lo sin forma, el espacio, el vacío del cual todo estaba hecho, pone término a semejantes representaciones. Xenófanes se limita a labrar en detalle algunas de las consecuencias de esta filosofía. O sea, Anaximandro ya había empezado con la idea, ¿no? Pero Xenófanes le da otro impulso. Proceso que no podrá menos de llevarle a atacar el problema del origen del antropomorfismo. Y dice así Xenófanes en otro fragmento maravilloso que nos comparte el pensador, el filólogo Giger. Dice Xenófanes, textual, cita textual: pero si vacas y caballos tuviesen manos, esto es clave, y fuesen capaces de pintar con ellas y componer cuadros como los hombres, los caballos darían a los dioses formas de caballos y las vacas de vacas, prestándole justo aquella figura que encontrarían en sí mismos. Acá está la clave de todo. Como decía una vez que yo estaba
estudiando griego en la facultad y un viejo amigo, compañero, se da vuelta. Yo no lo conocía, fue la primera vez que lo vi. Y me hizo este comentario. Los zapallos tendrían, si tuvieran que tener un dios, ¿cuál sería la forma del dios zapallo? Forma de zapallo. Como mostrando el absurdo de la idea que tenemos nosotros de concebir a Dios a nuestra imagen. O otro dirá, no es tan absurdo, lo dice la Biblia, imagen y semejanza, capaz que tiene sentido, si el hombre es el que gobierna sobre la creación. Atención. Pero para Genófanes es imposible. Claro, las vacas van a ser dioses vacas y los caballos van a tener dioses con forma de caballo. Qué lucidez este Genófanes, qué genio, ¿no? Entonces habría dioses teriomórficos, lo mismo que antropomórficos. Evidentemente no sabía Genófanes que ya existían justo esos dioses en Egipto, por ejemplo, y forjados por el hombre mismo. Pero esto le habría parecido tan solo una pequeña perturbación de su teoría que sigue desenvolviendo y ahora da más detalles y dice así Genófanes, cita textual de Genófanes, dice: los dioses de los etíopes son negros y de narices chatas, romas, mientras que los de los tracios son blancos, de ojos azules y el pelo rojo. Dice Genófanes reflexionando en su poema. Cada raza hace pues la apoteosis de su propio tipo, o sea, se pone a sí misma en una figura superior a su imagen y semejanza. Los dioses de los griegos son seguramente más bellos, pero esto no les da en absoluto más derecho a que se los considere como los únicos dioses verdaderos. También ellos son la simple copia de determinada raza humana y confirman pues las palabras del poeta, que decía, bueno, acá hay un poeta, no sé si Goethe o quién está citado en alemán, no se los voy a leer para no complicarlos. Genófanes fue el primero en formular el universalismo religioso que hacía a fines de la antigüedad, como, y más especialmente aún en la era cristiana, se consideró un rasgo esencial de la idea de Dios, indispensable a toda religión verdadera. Esto no quiere decir naturalmente que su contrario, el particularismo religioso, fuese nunca un consciente artículo de fe, ni siquiera en anterior etapa mítica de la religión griega. El propio Homero se representa a sus griegos y troyanos orando a los mismos dioses, a pesar de la división de las simpatías de estos entre los dos partidos beligerantes. Pero desde los tiempos de Homero habían llegado los griegos a descubrir qué variados eran los ideales acerca de los dioses entre las distintas naciones. Y este descubrimiento de estas diferencias solo podía llevarles a deducir a los griegos del simple hecho de este particularismo, esta particularidad que tienen los distintos dioses, la vanidad, o sea, el sinsentido de todas aquellas distinciones entre los dioses, por muy naturalmente que se hubiese producido. En el mundo occidental no empezó el universalismo ni con los cristianos, ni con los profetas de Israel, sino que fue con los filósofos griegos. Fueron los primeros en concebir la idea de un Dios universal con formas universales y no particulares de tal o cual cultura con sus particulares formas. El dios negro, el dios blanco, el dios así, según los etíopes, según los tracios, según los griegos, según los dioses con forma de animal. Si hay una verdad, tiene que ser la misma para todos. Eso empiezan a idear los griegos, ¿no? En el mundo occidental no empezó el universalismo ni con los cristianos, bueno, esto lo dije. Cuando San Agustín habla de la ciudad de Dios, de la filosofía griega como la precursora de la religión cristiana, en este orden de cosas, dice San Agustín, da una versión que es perfectamente exacta de la relación histórica entre ambas, ¿no?
En este proceso no fue Xenófanes un fenómeno aislado. Él se limitó a colocar a la plena luz de la conciencia las inevitables consecuencias de la revolución filosófica para la fe religiosa que conducían las teorías jónicas, de todos estos filósofos que nombramos, sobre la naturaleza. Era un cambio total de la conciencia. Desde sus días tuvo el universalismo, la idea de que hay una verdad única para todos, un lugar en la teología de todos los pensadores griegos, como uno de sus supuestos básicos. O sea, no es que esto es para nosotros los griegos que creemos en esto, no, esto es la verdad, esto es para todos. Ese universalismo que después lo va a heredar la Iglesia Católica, por eso se llama católica, por su concepto universal, porque su verdad no es la verdad del pago, pagana, o de un pueblo, sino que es la verdad de todo el universo, de todos los, vamos a decir, de todos los pueblos. O sea, el Dios y los conceptos católicos son los conceptos para todos. Katá, en griego, es como catálogo, aquello que viene de arriba para abajo y que abarca todo. Algo que cae, pero cae y afecta a todo. Se desempeña, se desenvuelve, de ahí viene católico. Es una palabra griega. Desde sus días tuvo el universalismo un lugar en la teología de todos los pensadores griegos. En verdad los tiempos no estaban aún maduros para que la nueva concepción desempeñara un papel decisivo en la historia de Grecia como nación. La situación pública de los dioses de la polis en los estados-ciudades de Grecia seguía intacta, aunque un personaje llamado Xenófanes, que estamos viendo, decía que cada cual lo mejor que conoce lo llama Dios. Sí, su Dios. Es un sabio. Repito, frase de Xenófanes textual. Que cada cual lo mejor que conoce lo llama Dios. Sí, su Dios. Entonces, dice, la situación pública de los dioses de la polis en los estados y ciudades de Grecia seguía intacta, aunque un personaje como Xenófanes hubiese ya irradiado ampliamente en torno suyo su crítica de todos estos dioses. Xenófanes continuó viendo su propia y refinada concepción de Dios en conexión con la polis. Y el problema del orden legal de esta, o sea, los griegos veían todo conectado, la verdad del universo, la verdad de la naturaleza, la verdad del cielo, de la tierra, de todo lo que forma las cosas, y la política, y la religión. Todo era una misma cosa, interconectada. No se podía separar. Y el problema del orden legal de esta, de la polis. Este hecho resulta claro de una elegía que ha llegado hasta nosotros en su integridad. Y donde Encomia elogia el cultivo del intelecto, Sofíe. Xenófanes se consideraba excepcionalmente pertrechado para propagar la Sofíe en su nueva patria, en el occidente del mundo griego, y solo porque veía en ella la más alta virtud política, consideraba justificados sus propios esfuerzos. Hasta el siglo IV, cuando habían muerto los dioses de la polis, y esta misma iba perdiendo su identidad dentro del imperio universal de Alejandro, no llegó a su plenitud la teología universalista. Ahí cuando la cosmópolis se volvió universal. Ni surgió del fondo de la filosofía para servir de almohadón al inminente colapso de toda autoridad instituida. Ya hemos señalado que si bien las declaraciones de Xenófanes suponen la nueva y profundamente perturbadora experiencia de la cosmología de Anaximandro, o sea, es una vuelta a la idea de Anaximandro, también contienen algo privativamente suyo, o sea, una diferencia importante con Anaximandro.
Anaximandro veía a Dios como era, su concepción era el fruto deductivo de una especulación meramente de la idea de un principio absoluto, que era eso indeterminado, el apeiron, del que tomaba sus atributos. La ilimitación y la propiedad de no haberse generado nunca. O sea, algo que era desde siempre. Que nada lo determinaba, que era indeterminado, que era absoluto. Por lo tanto, eterno e inmóvil. Pero en Genófanes encontramos un nuevo motivo, que es la verdadera fuente de la teología de Genófanes. Para Genófanes ese principio, Dios, no es nada que descanse en pruebas lógicas, ni en rigor es nada realmente filosófico, sino algo que emana de un directo sentimiento de veneración ante la sublimidad de lo divino. Es un sentimiento de reverencia que lleva a Genófanes a negar todas las insuficiencias y limitaciones impuestas a los dioses por la religión tradicional. Y que hace de él una figura teológica única. A pesar de su dependencia respecto de las ideas de los filósofos naturales. Solo como teólogo, Genófanes puede realmente entendérsele. El motivo religioso que le impulsa, el pedir el extremo de lo sublime para la divinidad, está expresado con especial claridad en la afirmación de que no es digno de Dios moverse acá y allá. El no estar quieto no es propio de la majestad divina. La palabra epiprepei, que emplea aquí Genófanes en griego, no se repite. Es un hecho en ninguno de los demás fragmentos, pero revela el criterio en que se basa su crítica entera del antropomorfismo, es decir, la idea de que Dios tiene forma humana. Todas estas humanas fragilidades, como esa envidia, celos, lujuria, son inconcebibles, inconciliables con la naturaleza esencial de Dios. Porque Dios no se mueve. Y si hace las cosas con la mente. Esto de que hace las cosas con la mente después lo vamos a ver en Anaxágoras, en Platón, en Aristóteles, sobre todo en Plotino, la idea de la inteligencia creadora, cósmica. El nous, ¿no? Las fechorías de los dioses homéricos y hesiódicos son incompatibles con la elevación moral de lo divino. Dios no va a andar haciendo esas cosas. El vestido, la ropa, la forma de hablar, la forma humana, el que nacen, no son propios de la divinidad. La divinidad no puede ser así, según Genófanes. En el concepto de lo propio de algo que aparece aquí por primera vez en la tradición griega, tropezamos con uno de los aspectos distintivos del genio griego, cuya significación para las edades posteriores es incalculable. Tuvo su origen en ese sentido de la armonía y la proporción que es singularmente característico del temperamento artístico de los griegos. Pero no es menos importante en el reino de la ética también, y de la política, y en la aprehensión teorética de la realidad. Dentro de la historia de esta categoría básica del espíritu griego, debe dedicarse un capítulo especial y sumamente importante, visto a la luz de su ingente influencia, a su aplicación al problema de Dios, al problema de qué cosas armonizan con la naturaleza divina y qué cosas no. Para Genófanes no le cerraban los tantos, había un desequilibrio en todo esto, algo estaba mal. No puede ser que los dioses sean así o que Dios sea así. Tal capítulo debe empezar con Genófanes. Sus propias fórmulas son tan llamativas que nada dejan a la posteridad sino citar sus famosas palabras y hacer de las nuevas un eco de ellas. Nos bastará
dice Giger, mencionar unas pocas de las principales etapas en la historia de su influencia. La manera en que Eurípides, otro de los grandes trágicos griegos, trata de los dioses y sus tragedias, está ampliamente determinada por la crítica hecha por Xenófanes de lo inapropiado de la forma en que se los representaban los mitos tradicionales. Y lo mismo en las recomendaciones que hace Platón acerca del uso del mito como medio educativo en la República. La doctrina de Xenófanes suministra la base del discurso del estoico en el diálogo de Cicerón que se llama sobre la naturaleza de los dioses. La distinción estoica entre teología mítica y teología filosófica que llegó hasta San Agustín por intermedio del pensador romano Varrón, remonta decididamente a Xenófanes, o sea que acá en Xenófanes empieza todo esto. Es como la raíz, el origen. Y en la crítica que hace San Agustín de los dioses de los poetas paganos, donde sigue a Varrón muy de cerca. Oímos aún el eco de la frase griega de Xenófanes cerca de 1000 años más tarde. Posteriormente inventan los griegos un término especial para designar la categoría teológica de lo que armoniza con la naturaleza divina, lo que es propio de lo divino, lo theoprepes. A ver, theoprepes, propio de lo divino. Probablemente esta palabra la acuñaron los estoicos. En todo caso, por medio de ellos llegó a los padres de la Iglesia, que hicieron de ella una de las claves de la teología cristiana. O sea, no es propio de Dios tal cosa, sí es propio de Dios tal otra. El postulado de los theoprepes es fundamental para la interpretación alegórica de los relatos de Homero acerca de los dioses en el estoicismo. En el primer siglo de nuestra era, cuando los griegos, artistas y filósofos por igual, sentían una necesidad mayor aún de sublimidad en la concepción de la naturaleza divina, el autor del Tratado sobre lo Sublime, cuyo gusto era demasiado refinado para hacer interpretaciones alegóricas, rechaza a los dioses homéricos, porque no llegan a la altura de sus ideales de verdadera sublimidad y señala el relato mosaico de la creación con su hágase la luz como un modelo mucho más satisfactorio. Naturalmente que el concepto de creación tiene poco que ver con Xenófanes, pero es evidente que su teología filosófica hizo más que ninguna otra cosa para facilitar el camino a la acepción del monoteísmo judeo-cristiano. Bueno, a ver, déjenme un segundo. Voy a hacer una pausa. Bien. A ver, chicos, amigos, ¿qué quiero decir? Bueno, creo que la idea está, sé que es un poco complejo, parece, ¿no? Todo esto. Demasiados conceptos. Pero básicamente la idea está. En Xenófanes hay un germen de una concepción divina que trasciende lo que él veía, y algunos otros griegos también, como muy limitada de Dios. Ustedes piensen que este Zeus, este Hermes, esta Afrodita, estas cosas que hacían absurdas para lo que uno piensa de un dios, enojarse por cualquier cosa, castigar a un mortal solamente por un capricho, todo eso es absurdo para una concepción de un Dios con el que pensamos nosotros toda sabiduría, todo amor, toda comprensión. Es un concepto de un Dios judeocristiano que ha sido elaborado a través de los siglos y los milenios, que se desprende obviamente de la Escritura, está en la Biblia. Algunos me dirán, bueno, pero en la Biblia también hay algunos elementos de Dios, como un Dios celoso, iracundo. Pero eso está sobre todo en el Antiguo Testamento, que es bastante
yo diría que es más o menos contemporáneo de este tiempo, un poco anterior, en la época de, perdón, entre los judíos. Y entre los griegos estaban esos dioses muy caprichosos. Pero hay como una evolución de la cultura humana, pensando en un dios que es más bien racional, más bien organizado, más bien que tiene leyes. Y eso va a derivar en lo que después va a venir como la filosofía y después la ciencia. Es decir, la ciencia tiene normas, tiene reglas. Cuando uno explica la física, la química, el funcionamiento del universo, todo tiene lógica. Está regido por ese logos. Y ese dios identificado como un logos va a ser el germen que va a estar desarrollado en estos señores, ¿no? En Heráclito, en Parménides, en Genófanes, en Anaximandro. La idea de una inteligencia, un logos, que va a ser el que rija todas las cosas, ¿no? Ese logos es un principio inteligente, perfecto, omniabarcador, omnipotente, toda sabiduría, que va armonizando y las cosas en una especie de justicia, donde las cosas comienzan y terminan, siempre en base a esa ley, porque logos quiere decir ley, no solamente inteligencia. Es la ley que rige todo. Y ese es el ser, que está en lo íntimo, íncito, lo más profundo del último átomo, del último elemento, porque los griegos mismos hablaban de átomos, ya sabían que había átomos. Demócrito y Leucipo hablaron de que había pequeños elementos, estoigeia, que son los que forman todas las cosas, que después la van a desarrollar también los estoicos, las razones seminales, son como pequeñas ideitas, o las homeomerías, que decía Anaxágoras, porque homeomería como homeostasis quiere decir igual, es decir, son formas que se adaptan a todas las formas, es decir, son pequeños elementos, componentes pequeños, ultra pequeños, que se van como transformando en todo lo que existe. O sea, todo está hecho de esos pequeños elementos que obviamente hoy en día los entendemos como los átomos. Así que, básicamente, espero que haya quedado un poquito. Les acerqué el libro de Werner Jaeger. Tengo otro video en mi canal que se llama Los ideales de la cultura griega, si lo quieren ver, que hablo un poco de Telémaco, de Odiseo, de la Odisea. Y ahí hablo sobre los valores morales que tenían los griegos, basado en un libro que es la obra fundamental, de Werner Jaeger, que se llama Paideia, o sea, la educación, ¿no? La educación en Grecia. Que esa Paideia después va a seguir hasta el día de hoy. Todavía tenemos valores que vienen de la época de los griegos, que se fueron transformando con el cristianismo y llegaron hasta nosotros, con Grecia y con Roma y la Iglesia Católica. Pero fíjense, obviamente la conquista en el caso nuestro, o la llegada de los españoles a Latinoamérica, de los portugueses, de los ingleses, trayendo esos valores. Entonces, cuando uno estudia la Paideia, entiende cuál es la sustancia de la que estamos hechos todos nosotros. Es una obra que tiene como 1000 y pico de páginas, casi 2000 páginas, de Werner Jaeger. Bueno, en ese video lo pueden encontrar en mi canal, Mariano Carucci. Pueden encontrar, se llama Los ideales de la cultura griega, y van a ver el Partenón iluminado, ¿no? El Partenón en Atenas. Después les recomiendo La búsqueda filosófica de Dios, que es un video que hice donde yo hago una interpretación libre de todos estos temas, y cómo de alguna manera Dios no es un capricho por el miedo solamente, o porque me dijeron que crea en esto y por eso creo, sino que tiene un sentido filosófico, racional. Hay una necesidad de que haya un orden cósmico y una causa de todas las cosas, y que eso tenga que ver con una inteligencia, no con el caos y el absurdo y el azar, ¿verdad? Cuando uno estudia a los filósofos griegos como Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, luego Platón, Aristóteles, los estoicos, toda esta gente,
uno encuentra que ellos intuían en su gran inteligencia, su gran genialidad, nunca superada, que tenía que haber un dios o una divinidad o lo divino, como decía Anaximandro, que fuera el ordenador, el generador de ese cosmos, que justamente cosmos en griego quiere decir mundo bello y ordenado, porque no solamente era un orden, sino que ese orden tenía una armonía hasta en lo estético agradable. Los griegos amaban la estética, por eso estaban las esculturas, las pinturas, los poemas. Todo era una misma cosa para los griegos. O sea, la verdad era buena y la bondad era bella. Eso lo vamos a ver en su perfección en Platón. Bueno, creo que está bien por ahora con este video. Son temas difíciles, yo sé que a algunos les va a quizá costar un poco, pero básicamente es entender que, que hay un germen de ideas que se van pasando de generación en generación, que se van transformando y se van reciclando y readaptando y reelaborando. Y hoy en día a esas cosas la física, que llaman cuántica, está volviendo sobre eso. Porque de alguna manera los físicos cuánticos de hoy que se plantean el origen del universo y de qué está hecho todas las cosas, o cuál es la última naturaleza y la última raíz, están volviendo a los primeros filósofos griegos. O sea, están volviendo a plantearse racionalmente este origen de todas las cosas. No solo el Big Bang como teoría, sino realmente de qué está hecho todo. Porque si vos llegas a saber qué hay en el Big Bang, qué había primordialmente, o quién lo generó eso, bueno, estarías ante Dios, por ejemplo, o una causa, como dicen en filosofía, la causa. Y si esa causa es obvio que tiene que ser racional, porque si no, habría un caos. Sería un desorden absoluto. No tendríamos lo que estamos observando como un planeta, como un sistema solar, como una galaxia, como cuando los seres nacen a la vida, como la planta que crece con todas unas leyes que si no tiene determinados componentes no se reproduce. O sea, todo ese orden perfecto que un médico ve un cuerpo humano y no lo puede creer cuando ve el ADN, cuando ve la genética, cuando ve los órganos funcionando solos, con perfecta inteligencia que ni una máquina tiene tanta perfección, ni la mejor máquina creada por el hombre. Entonces, y ni hablar de los bosques, de los ríos y los lagos y las nubes y todo interconectado como si fuera un ser único, el planeta. Entonces uno se da cuenta que hay algo que no vemos, pero que está detrás. Y eso querían ver los griegos, eso querían ver Anaximandro, Heráclito. Ellos querían ver qué era eso que estaba atrás, qué era lo que daba sentido a todo, más allá de estos dioses Hermes y Zeus que eran unos caprichosos insoportables. Es decir, ¿qué hay detrás de todo? Y eso es el arjé, el principio. Y obviamente van elaborando cada uno su teología, su idea de que ese arjé o principio es justamente lo divino. Esa es la tesis que defiende Jäger. Que obviamente después, siglos, lo van a tomar los grandes filósofos que vienen después, pero después lo va a tomar la iglesia, lo va a tomar el cristianismo. Cuando quiere elaborar su concepto de Dios en su teología, va a tomar muchos elementos de la Biblia, pero eso le va a tener que dar un formato racional. Y ahí lo vas a tener en la máxima cumbre en Tomás de Aquino, pero también en los doctores de la iglesia, en los padres de la iglesia primero, ¿no? Es decir, toda una elaboración teológica, donde todo tiene su lugar,
como si fuera una gran catedral, con cada partecita que la compone, si no se cae la catedral, desde las bases y los cimientos. Eso hacen los padres de la iglesia o los doctores de la iglesia cuando quieren elaborar toda una explicación del universo y de todo lo que existe, e incluso de la moral humana, hasta de la política, todo cimentado en una metafísica. Y con esto cierro en referencia al último video que subí, que se llama Bases Metafísicas de la Política, donde pongo una foto de Aristóteles. En ese video lo hice hace una semana, está en mi canal también, porque ahí yo digo y explico, y los remito a ese video, de que no puede haber política, ni ética, ni acción humana de ninguna clase correcta si no tengo una metafísica de base, una filosofía que me dé cuenta y me explique por qué hago lo que hago, ¿no? Por qué, hacia dónde voy, quién soy, de qué estoy hecho. ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? ¿Hay materia? ¿No hay ¿hay espíritu? ¿Hay mente? ¿Puedo hacer las cosas como quería Genófanes, que los dioses con la mente podían hacer las cosas? No, pero quizás sí hay un ser que sí pudo hacerlo todo de la mente. Quiere decir que la mente humana tiene un poder superior sobre cualquier otro aspecto. O sea, la inteligencia es suprema. Entre todo lo que yo puedo observar en este mundo, la inteligencia, que es invisible, rige todas las cosas. ¿Qué significa? Que le doy valor al estudio, al conocimiento, que le doy más valor a la inteligencia que a la fuerza, que a la violencia. Eso genera un tipo de educación, de cultura, de civilización, por lo tanto un tipo de política que va a privilegiarle más el razonamiento y el diálogo, como hacían los griegos, que ya solamente agarrar la espada y cortarle la cabeza al otro, como hacían muchos pueblos bárbaros, sanguinarios. Se dan cuenta cómo todo está conectado, ¿no? Así que bueno, los remito a ese video, Bases Metafísicas de la Política, a la búsqueda filosófica de Dios, otro de los videos, y que habla de esto. Y no sé si hice otro. Y los ideales de la cultura griega, que expongo parte del gran libro de Giger, que es La Paideia. Es el libro monumental. No va a haber lugar del mundo donde estudien a los griegos o a la filosofía sin que les hablen de Giger y de La Paideia. Es como decir, un libro que está ahí maravillosamente, magníficamente gigantesco. Y bueno, ojalá pudieran. Yo tengo el PDF de ese libro, pero para compartirlo tenían que comunicarse conmigo y ver si se los puedo enviar, no por Facebook ni por correo, sino quizá a través de... Lo puedo subir a un grupo de Facebook si es que me lo permite, porque es un libro pesado, porque son como 1000 o 2000 páginas. Pero les dejo el videíto de los ideales de la cultura griega, con la imagen de... ¿Cómo es? La imagen del Partenón. Lo van a ver todo iluminado en dorado. Ahí van a poder ustedes digamos, tener una idea de en qué consiste el mensaje, ¿no? Básicamente. Estoy buscando algo que... Acá un tema que me gusta a mí. Bueno, no lo encuentro. No es. No lo encuentro. Lo encontré. Bueno, voy a cerrar acá. Voy a mandarles un gran saludo. Y espero que estos videos sirvan. Ustedes saben, la única manera que me pueden devolver si es que les sirvió es poniendo me gusta al video.
compartiendo el video en todos lados, en los grupos sobre todo, en los grandes grupos de filosofía, de lo que haya en Facebook. Comentando es muy importante, comentar el video porque eso también da visibilidad. Y bueno, a mí me interesan mucho los comentarios. Y después la manera fundamental es suscribirse al canal, porque obviamente una vez suscritos les llegan cada vez que subo un video. Y a su vez cada suscriptor nuevo que tengo hace que el canal sea más importante y YouTube le dé más importancia y también difunda más mis videos, porque obviamente soy una persona que no soy conocido. Pero me ayuda mucho porque al abarcar más personas yo siento que es más relevante lo que estoy haciendo y puedo recibir mayor respuesta, porque a veces es como que uno habla y queda el video ahí, y escriben 2 personas y uno dice, bueno, ¿quién lo habrá visto, no? Cuanto más personas estén suscriptas, más fuerza va a tener e importancia cada video que uno haga y más llegada. Así que les mando un enorme cariño y abrazo en nombre de los dioses griegos, de Zeus, del dios en que ustedes crean. Yo tengo un concepto más parecido al Apeiron de Anaximandro. Yo creo que Dios es algo indeterminado, es el absoluto, está más allá de todas las culturas y las formas que les podemos dar nosotros, ¿no? Y a su vez es un Dios muy cercano, muy cercano, muy generoso, muy tierno, muy, como lo digo en ese video que hice hace poco que se llama Mística y Filosofía, es lo más grande y lo más pequeño, ¿no? Eso es algo misterioso. Es misterioso, porque es el Dios creador del universo, pero a su vez es el Dios que en un momento de tristeza te puede dar un consuelo a través de alguna acción, a veces actuando a través de otra persona incluso, o del ángel de la guarda, o de una lucecita, de un solcito, de un brillo que entra por la ventana, está Él ahí, en esa pequeña cosa. Bien.